Y de Ok. hecho, en ese momento, mi decisión era, no quiero seguir en la medicina porque estoy frustrado, porque esto no estoy cumpliendo con mi propósito de vida. Lo que estamos enfrentando es una verdadera epidemia de enfermedades crónico-degenerativas. Y resulta que ese modelo convencional de medicina con el que crecimos, pues ya no es ni por mucho lo efectivo para atacar esto, y de hecho ha mostrado su fracaso. Y entonces yo no me quedé satisfecho y por eso me fui en una búsqueda mayor que me llevó eventualmente hacia la medicina funcional. Y ahí sí mi comprensión del panorama cambió radicalmente. Desafortunadamente la medicina ha optado por eludir el cuestionamiento, o sea, en lugar de preguntarse por qué están ocurriendo las cosas, con mucha frecuencia se le atribuye un padecimiento a la herencia. Realmente el peso de la herencia es aproximadamente el 30%. Ese 30% es esa carga con la que llegamos todos al mundo, que hoy no puedes todavía modificar. Pero el 70% restante sí lo puedo modificar. ¿De qué depende ese 70%? Ese 70% es el que va a influenciar que esos genes se activen o no se activen. Si yo soy muy consciente de mi estilo de vida y además cuido el medio ambiente para evitar cualquier toxicidad que puede inducir esas variaciones en mi material genético, entonces de esta forma, sin duda, voy a reducir sustancialmente mi probabilidad de llegar a tener alguna de estas enfermedades como cáncer o alguna de estos otros padecimientos. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial a quien admiro mucho por su enfoque humano y disruptivo en la medicina. Él es médico internista, endocrinólogo y líder de la medicina funcional en Latinoamérica. Él es el doctor Alexander Cruham. Alexander, bienvenido a Creciendo. Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Germán, el placer es mío. Oye, fíjate que me estoy muy emocionado por esta entrevista. Estoy por cumplir 50 años, Alexander. Y digo, ahora sí, yo creo que como dicen, pues los 50 son los nuevos 40, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo, o en la etapa de vida en la que estoy, pues estoy muy interesado por todos los aspectos de longevidad, ¿no? En mi casa casi parece clínica. Tengo, ya sabes, la máquina de hidrógeno molecular, tengo otra que se llama NanoVi, que te ayuda a mejorar el tema de las proteínas y demás, que tú debes de conocer más a profundidad la ciencia de eso. Pues ya sabes, el tema infrarrojo, el agua fría, el vapor y demás, todas esas cosas me llaman mucho la atención. Y recientemente leí un par de libros que pues tienen que ver con el tema, ¿no? Uno de Peter Attia, que se llama Outlive, Outlive, ajá, sí. que justamente es como de la medicina 3.0, ¿no? O sea, lo que viene y no basados en el pasado y cómo estamos ahorita y hacia dónde vamos. Y por otro lado, pues todo lo que dice David Sinclair, y leí el de Lifespan de David Sinclair, que pues también es como parte de estos gurús de la medicina basado en la parte de la longevidad y no en la medicina tradicional. Entonces, digo, estoy más o menos enterado, en que, aunque no soy ningún experto en el tema, y por eso pues me llama mucho la atención platicar con alguien que ha estudiado tanto del tema y que su enfoque es justamente pues más la prevención que, que, que el curar al enfermo, ¿no? Mira, el tema es que tenemos una brecha, se ha creado una brecha realmente profunda entre lo que es la práctica de la medicina convencional, vamos a llamarle, lo que todos conocemos, la medicina alópata, y lo que realmente son los mayores problemas de salud que hoy enfrentamos. La Ujú. realidad es que el modelo convencional de salud que tú y yo conocemos, con el que crecimos, con el que nos hemos atendido pues prácticamente toda la vida,
Surgió desde finales del siglo XIX y era fundamentalmente para atacar dos tipos de situaciones particulares, que eran las enfermedades infecciosas y los traumatismos, que eran las dos condiciones que realmente ponían más en riesgo a la población en ese entonces. Esto Ujú. fue espectacular, sin duda, fue revolucionario. O sea, piénsalo nada más por un momento, todo lo que ha surgido a partir de ello, empezando por la industria farmacéutica, técnicas quirúrgicas, anestesia, unidades de terapia intensiva y sin duda esto repercutió para que tuviéramos una mucho mayor expectativa de vida. Pero el problema es que ha habido una disociación, ha habido una discrepancia entre lo que es propiamente nuestra genética por un lado y nuestro estilo de vida, y hoy lo que estamos enfrentando es una verdadera epidemia de enfermedades crónico-degenerativas. Y Ujú. resulta que ese modelo convencional de medicina con el que crecimos, pues ya no es ni por mucho lo efectivo para atacar esto, y de hecho ha mostrado su fracaso. Si tú analizas por un momento qué es lo que está pasando hoy en día, 80% de las enfermedades que hoy predominan son estas enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo diabetes, obesidad, cáncer, arteriosclerosis, artritis, demencias, enfermedades autoinmunes, entre muchas otras. Y fundamentalmente, insisto, no son atacadas de manera efectiva por esta medicina convencional. Entonces había Sí. que buscar nuevos modelos y esos nuevos modelos son los que dan pauta para que aparezcan estas respuestas que vemos en términos de la medicina funcional, la medicina de estilo de vida, entre otras cosas. Hablar de longevidad con lo que tú estás comentando hoy en día reconoce que no es necesariamente el objetivo hablar de expectativa de vida, sino Ujú. expectativa de vida saludable. Sí, En calidad de inglés vida. es mucho más fácil entender el término, porque en inglés ya no, bueno, se diferencia mucho más fácilmente. En lugar de hablar solamente de lifespan, como Ujú. expectativa de vida, hablamos de health span. Y Claro. eso significa cuánto tiempo quiero vivir en condiciones saludables. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy estamos enfrentando, Germán, y lo sabemos todos, todos aquellos que pues hemos tenido la bendición de tener gente cercana, gente querida que haya vivido muchos años, vemos como los últimos años de su vida no necesariamente son muy agradables y Sí, realmente se convierten en una existencia desafortunadamente en muchas ocasiones miserable. Y sí, ese es, sí. ese es el verdadero reto de lo que la medicina está enfrentando hoy. Entonces, cuando tú hablas de prevención, sí, por un lado, sin duda, porque tenemos que tener un reconocimiento de que todos estos padecimientos evolucionan a lo largo de un periodo muy largo, pero también tenemos que tener un reconocimiento que hay mucho donde podemos intervenir de manera muy certera, precisamente para modificar esto y hacer que esa expectativa de vida saludable sea mucho mayor. ¿Qué te llevó, Alexander, a ti a reinventar la medicina como la conocíamos, no? O justamente esta parte que estás mencionando, pues tú estudiaste pues la medicina tradicional y pues seguramente llegó un parteaguas que dijiste, esto pues no es la solución integral, ¿no? Tengo que cambiar, tengo que buscar algo nuevo. ¿Cómo fue? Mira, yo no soy de aquellos individuos que padeció un problema de salud o que en mi familia hubo determinados problemas de salud, que por supuesto sí los ha habido y ha habido muchos, ¿de acuerdo? Pero no fueron esos realmente los dos detonadores que me hicieron cambiar hacia mi forma de ver la medicina. Fue mi práctica cotidiana. Como bien Ujú. dices, mi formación es total y absolutamente convencional. Yo estudio medicina en La Salle, en la Ciudad de México, y luego me voy a hacer una especialidad a Estados Unidos en medicina interna. Hago también ahí la subespecialidad en endocrinología. Regreso a México después de pues, todos estos años de formación y empiezo mi práctica privada y como cualquier otro médico me desenvuelvo en el terreno convencional, el terreno de la medicina alópata. Pero Ujú. pasaron los años y lo que ocurría es que
se generó en mí una enorme frustración al ver que lo que yo hacía con mis pacientes no daba los resultados que quería yo que dieran. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Aún siguiendo esos lineamientos internacionales aceptados, hacías todo lo que se supone que tenías que hacer y sin embargo veías cómo los pacientes se venían deteriorando progresivamente hasta que eventualmente sus vidas iban apagando como si fueran velas y eventualmente fallecían. Y siempre había esa duda en mí de decir, ¿y qué más? ¿Qué más estamos dejando pasar por alto? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Ujú. Esto que te estoy comentando ocurre pues más o menos 18, 19 años después de que yo regreso a México y estoy en mi ejercicio profesional. Y eso me llevó a mí a un cuestionamiento muy severo. De hecho, mi cuestionamiento no fue qué tipo de medicina quiero hacer. Mi cuestionamiento fue, ¿quiero seguir en la medicina o no quiero seguir en la medicina? Y de Ok. hecho, en ese momento mi decisión era, no quiero seguir en la medicina porque estoy frustrado, porque esto no estoy cumpliendo con mi propósito de vida. Y eso me llevó ahí a un par de aventuras. Tengo también algunas inquietudes en el terreno empresarial. Entonces, entré al ITAM, tomé ahí algunos diplomados de dirección, luego entré al IPADE y buscando entre una cosa y otra, finalmente decía yo, bueno, puedo hacer probablemente un negocio de la medicina o puedo hacer algo que en algún sentido esté relacionado con todo esto. Pero la realidad, Germán, es que la medicina es muy poderosa. Y Sí. yo soy de los que siente que una vez que has hecho esto, no te puedes dedicar a nada más en la vida. Y así fue. Entonces, en lugar de romper con la medicina, lo que hice buscar un camino diferente dentro de la medicina. Y esto es lo que me llevó primero a lo que es la medicina antienvejecimiento y regenerativa, luego a la medicina funcional y más recientemente a la medicina de estilo de vida. Ok. Ahora, ¿cómo diferenciarías esas tres, no? Creo que todos conocemos pues la medicina tradicional que pues te dan la curita, ¿no? O sea, Ujú. llegas con un síntoma y demás y te dicen, pues tómate tal medicina, haz esto, pero realmente no necesariamente te está curando el síntoma, ¿no? Por ponerlo más coloquialmente hablando, ¿no? Tú llegas con una gastritis al doctor y te dicen, pues mira, tómate Riopan o lo que sea por tantos días y demás, eso te va a mejorar y no comas cosas que te, ¿no? Picantes y este tipo de cosas, ¿no? Pero puede resultar que lo que te está dando en la torre, pues es un tema más emocional, ¿no? Em, de la parte, como dices, del estilo de vida, de lo que estás haciendo, no duermes bien, no comes a las horas adecuadas, tienes mucho estrés y no es la parte del síntoma lo que te cura, ¿no? Eh, digo, ese es un ejemplo, pues muy, como que Muy sencillo, pero muy sencillo. pero muy práctico. Pero déjame replantear un poco las cosas, porque al contrario, lo Ujú. que hace esa medicina convencional es te quita el síntoma, pero no te No el resuelve el origen. problema, no te resuelve Exacto. el problema. Ujú. Entonces, más tarde o más temprano, pues simple y sencillamente esto se va a reactivar, va a volver a aparecer porque nunca llegaste a la raíz y nunca entendiste cuál era la causa primaria de todo esto y entonces no curaste nada, simplemente controlaste. Y si lo analizas por un momento, eso es justamente lo que hacemos en la medicina alópata. Si tú Ujú. me dijeras, oye, controlamos, o sea, curamos diabetes, analízalo por un momento. Tenemos 11 familias, sin incluir la insulina, 11 familias diferentes de medicamentos para tratamiento de diabetes. Ujú. Por un lado, tú podrías decir, wow, esto es increíble. Eso significa que la ciencia ha avanzado muchísimo y conocemos tantísimo de la diabetes que ahora tenemos 11 diferentes familias de fármacos a través de los cuales podemos atacar este padecimiento. Pero si eres un poquito más crítico, puedes dar un paso para atrás y puedes decir, oye, ¿y no será que si tengo 11 familias quiere decir que he fracasado? Que no importa cuántos medicamentos más agregue yo en mi armamentario, la realidad es que el problema ahí sigue estando presente.
Y de hecho, ve las estadísticas. Diabetes no ha disminuido, obesidad no ha disminuido. Tenemos epidemias rampantes de esta enfermedad, de la obesidad, de la diabetes. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿La familia número 12 o la 13 o la 15 en que la industria farmacéutica venga a decirnos, ahora sí, esta es la panacea? ¿Y qué garantía tenemos de que realmente sí vayan a ser la panacea? Porque van a volver a ser seguramente exactamente la misma situación. ¿Por qué? Porque Ujú. pareciera, y esto me lleva de regreso al origen de esta medicina convencional respecto a los otros modelos. Y ahora regreso a tu pregunta de por qué y qué diferencias hay entre estos tres modelos. Sí. Piénsalo por un momento. Esa medicina convencional, insisto, la que tú y yo conocemos, la medicina alópata, te repito nuevamente, surge a partir de las dos necesidades primarias del momento, que eran infecciones y traumatismos. Entonces, ¿qué significa? Finales del siglo XIX se identifican por primera vez los microorganismos, con Louis Pasteur, con Robert Koch, por primera vez en la historia de la humanidad se sabe que a una causa corresponde un efecto. Entonces se establece una dirección lineal para decir, este organismo causa esta enfermedad. Ujú. El problema es que cuando estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, no tienen un solo origen. Su causa es multifactorial y Claro. entonces depende de una enorme cantidad de variables y este modelo pues no es útil cuando tienes todas esas variables que tienes que tomar en consideración. Sí. Entonces, ese es el verdadero reto. El verdadero reto es entender todos esos elementos que confluyen en un momento dado para que el cuerpo se exprese a través de esa enfermedad. Y ahí es donde viene el cambio. Tú me preguntas, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres modelos? O sea, ¿qué es lo que a mí me llevó a seguir buscando? ¿Por qué no me quedé en la medicina antienvejecimiento y regenerativa? La medicina antienvejecimiento y regenerativa realmente estaba muy enfocada, sí, en expectativa de vida. En aquel entonces no se hablaba tanto de lo Ujú. que es expectativa de vida saludable. Y sobre todo hacía un énfasis muy importante en células madre, en reparación de tejidos. Y sí, claro, por supuesto había un enfoque muy preventivo. Sin embargo, había muchas áreas ahí que para mí eran muy grises, había como una nebulosa que no te permitía entender muchas cosas y de hecho aterrizar muchos de esos conceptos a la práctica no era tan sencillo. Ujú. Entonces yo terminé esa formación y por el otro lado me quedé con la idea de que era mucho más comercial. Me Ujú. faltaba a mí el elemento más científico que me permitiera tener una mayor comprensión de qué era lo que estaba pasando. Y entonces yo no me quedé satisfecho y por eso me fui en una búsqueda mayor que me llevó eventualmente hacia la medicina funcional. Y ahí sí mi Ujú. comprensión del el panorama cambió radicalmente, porque por primera ocasión en mi vida, en lugar de pensar en términos de diagnósticos, comprendí lo que era pensar en términos de procesos biológicos. Ujú. Te explico esto en un momentito. Entonces, terminando esa formación, muchas más cosas tuvieron sentido. Además, déjame decirte que cada uno de estos pasos ha sido enormemente gratificante porque me han demostrado la enorme dimensión de mi ignorancia. Y eso ha sido fabuloso, porque además todo esto que no sé implica que tengo la oportunidad de conocer un poco más y eso para mí es enormemente gratificante. Ujú. Y una vez que termino con el modelo este de medicina funcional, pues no podía yo dejar pasar por alto el rol del estilo de vida y ya entré posteriormente a esto que se llama medicina de estilo de vida. Entonces esto ha Pla- sido como un cambio en todos esos aspectos. Platícame un poquito más de justamente la medicina funcional, o sea, ¿qué es? ¿No? Porque creo que el tema de la longevidad y esta parte de lo que hablabas es bastante más claro, pero pues funcional ahorita se oye mucho de pues, el médico funcional y qué es el médico funcional. Mira,
Hace más o menos 30, 40 años, empieza a haber un cuestionamiento muy importante precisamente sobre el modelo convencional de la medicina. Por lo que Ujú, ya te explicaba y te decía, o sea, estamos enfrentando esta verdadera epidemia de enfermedades crónico-degenerativas y a todas luces hemos fracasado. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Mentes muy brillantes en diferentes lugares del mundo empiezan a proponer diferentes modelos. Y entonces surge lo que se llama la medicina biológica, la medicina predictiva, la medicina de las 4 Ps, la medicina de los sistemas biológicos. Todos estos eran diferentes modelos que argumentaban que teníamos que hacer un cambio, que no ujú. podíamos seguir haciendo lo que se había planteado. Sin embargo, muchos de estos modelos eran muy complicados. Te voy a dar un ejemplo, la medicina personalizada. Esa medicina personalizada se centra específicamente en el conocimiento de la herencia, en el genoma humano. Ujú, La lectura del genoma humano termina en el 2004. Por primera vez tenemos este mapeo de cómo están dispuestos todos nuestros cromosomas y dentro de esos cromosomas cómo están dispuestos los genes y qué es lo que hace, de lo que depende que seamos lo que somos, ¿de acuerdo? sí. Entonces, en ese modelo de medicina, lo que se propone es todos los diagnósticos los vamos a hacer a través de genética y además todos los tratamientos los vamos a sustentar en la genética. Ujú, Pero ahí surgen dos puntos muy importantes. El primero de ellos es, a ver, lleva esto a la práctica. Primero que nada, ¿qué laboratorios tienen la capacidad de hacer este tipo de estudios? Número dos, ¿qué tan costosos son esos estudios? Y número tres, muy importante, ¿qué tan capacitados están los médicos para poder utilizar esa información y llevarla a la práctica? Pero por sí. si eso fuera poco, hoy tenemos este concepto de epigenética, que tú conoces bien porque has leído a Sinclair y su teoría realmente del envejecimiento tiene que ver con la teoría de la información, de cómo Ujú, se modifica esto por epigenética. Y epigenética significa todas aquellas influencias que modifican el funcionamiento de los genes. Entonces, te pongo esto como un ejemplo para decirte, todos estos modelos tenían ciertas virtudes, pero ujú. no podías realmente aplicarlos en la práctica diaria. Entonces, lo que la medicina funcional hace, surge en el 91, tomando elementos, 1991, tomando elementos de cada uno de estos modelos para decir, vamos a hacer un modelo operativo que nos permita hacer dos cosas fundamentales. Número uno, ponerlo en la práctica diaria para la atención de los pacientes. Y número dos, que nos permita educar a los profesionales de la salud en este Ujú. modelo. Y entonces ese modelo operativo es algo que sí puedes reproducir, a través del cual puedes hacer, pues digamos, o sea, el tratamiento, la evaluación y tratamiento de tus pacientes, pero además te permite elaborar, entre otras cosas, investigación clínica y muchas otras, digamos, tiene todas otras virtudes. Entonces, esa es la medicina realmente Ah, funcional, es esa amalgama de todos esos modelos. ahora, hablando de la genética y la epigenética, ¿no? Y para Ujú. los que nos están escuchando, digo, a fin de cuentas, pues genéticamente hablando, pues el humano, entre pues, todos los seres humanos vivientes, pues coincidimos en el 99.9% de nuestros genes, ¿no? Eh, Lo cual significa que nos discriminamos y nos matamos por mucho menos del 1%. sí, 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 Es trágico. trágico. Pero hablando específicamente de la salud, pues en muchos casos temas de obesidad, el tema de diabetes, el tema de cáncer, y que pues está esta parte de lo que hablas de la epigenética, que aunque lo puedas tener genéticamente o que se herede, pues sí, dependiendo también del estilo de vida y cómo manejas tu vida y demás, y si tienes el conocimiento anteriormente,
pues puedes hacer cosas al respecto, ¿no? Pero en ese sentido, la medicina funcional y el estilo de vida, ¿qué tanto puede cambiar realmente el destino de las personas? Mira, esta es una gran pregunta, Germán, y déjame explicar por qué. Entre otras cosas, desafortunadamente la medicina ha optado por eludir el cuestionamiento, o sea, en lugar de preguntarse por qué están ocurriendo las cosas, con mucha frecuencia se le atribuye un padecimiento a la herencia. Entonces tú Ujú, presentas, por ejemplo, hipertensión y lo único que hace tu médico es decirte, ¿hay alguien en la familia que haya tenido hipertensión? Sí. Ah, bueno, pues esa es la razón. Sin hacer un cuestionamiento mayor, sin entender que puede haber realmente muchos otros factores. ujú. Mencionas Alzheimer. Solo para clarificar, ¿qué porcentaje del Alzheimer depende de la herencia? Aproximadamente el 2% de los casos. Noventa y ocho Okey. por ciento son lo que les llamamos esporádicos, lo cual quiere decir que no tienen que ver absolutamente nada con la herencia. Pero si ves esto globalmente en todas las enfermedades crónico-degenerativas, realmente el peso de la herencia es aproximadamente el 30%. Ese Okey. 30% es esa carga con la que llegamos todos al mundo, que hoy no puedes todavía modificar. Ojo, ya hay investigaciones, no son investigaciones nada más, ya son técnicas que se están utilizando para editar la información genética, pero es algo que Ujú, todavía no existe como para llevarlo a la práctica. Pero independientemente de eso, ese 30% asumamos que no lo podemos cambiar. Así llegamos al mundo y esto es con lo que tenemos que vivir. Pero el 70% restante sí lo puedo modificar. ¿De qué ujú, depende ese 70%? Ese 70% es el que va a influenciar que esos genes se activen o no se activen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi material genético, que todos los tenemos, genes para cáncer, genes promotores de cáncer que se llaman oncogenes, ¿significa eso que necesariamente tengo que padecer cáncer? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque depende de estos dos factores que son finalmente ese 70% que va a hacer que los genes se activen o no. ¿Cuáles son ujú. esos dos factores? El primero de ellos, estilo de vida, y el segundo, toxicidad, medio ambiente. Entonces, dependiendo de estos dos elementos, es que esos genes ejercerán una influencia o habrá factores que modifiquen esos genes o no los modifiquen, y de eso dependerá si voy a presentar esos padecimientos. Ahora, bajo ese ejemplo, si tú agarraras y dijeras, a ver, ¿cuál es la probabilidad que alguien tenga alguno de estos genes? Y que digas, oye, pues es un cuate que vive bien, que medita, que come bien, que está en un lugar que no está contaminado, duerme bien, no tiene estrés. ¿Tú dirías que la probabilidad que desarrolle el cáncer es, bajísima? Sin duda, disminuye muchísimo. Pero nada Ujú, más para, a ver, también creo que tenemos que tener aquí otro concepto, porque estamos hablando de genética, estamos hablando de epigenética, pero más vale que tengamos algunos puntos muy en claro y vamos a poner esto sobre la mesa. ujú, El ser humano, con todas las complejidades que le reconocemos, estamos conformados por entre 20 y 25,000 genes, que no son muchos. Si tú ujú, comparas ese número con especies inferiores, algunas plantas, algunos gusanos, tienen más genes que nosotros. ¿Qué es lo que nuestro material genético tiene en particular que nos hace realmente ser los seres tan complejos que somos? El cómo está dispuesto ese material genético. ujú. Entonces, el cómo está dispuesto es lo que hace que sea susceptible a todas estas influencias externas que lo pueden modificar. Ahora, esos genes pueden tener variaciones. Les llamamos a esas variaciones polimorfismos. Bueno, pues ubiquémonos de 20 a 25,000 genes. ¿Cuántos polimorfismos tenemos identificados hasta hoy en día? Depende del autor que lees, pero el máximo que vas a encontrar en la literatura médica
87.5 millones de polimorfismos. Ujú. Entonces, imagínate eso. De esos 87.5 millones, muchos hasta este momento no tienen ninguna relación con ningún padecimiento. O sea, sabemos que hay esas variaciones en los genes, pero no tienen ningún significado clínico que hoy conozcamos. Algunas te van a mejorar, algunos de esos polimorfismos van a hacer que funciones mejor, pero muchos otros van a hacer que funciones peor. Y entonces esos son los que pueden determinar en un momento dado que vayamos a desarrollar ciertos padecimientos. Bueno, pues toda esa complejidad depende, insisto nuevamente, de estilo de vida y medio ambiente. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, si yo soy muy consciente de mi estilo de vida y además cuido el medio ambiente para evitar cualquier toxicidad que puede inducir esas variaciones en mi material genético, entonces de esta forma, sin duda, voy a reducir sustancialmente mi probabilidad de llegar a tener alguna de estas enfermedades como cáncer o alguna de estos otros padecimientos. Ok, ok. Sí, sí, está claro. Digo, podríamos profundizar mucho sobre este tema, pero me gustaría tocar algunos otros que creo que también son muy interesantes y entrar particularmente al tema hormonal, ¿no? Ujú. ¿Por qué las hormonas determinan tanto nuestra salud y bienestar? Mira, las hormonas no producen ninguna reacción en sí mismas. Tenemos que Ujú. pensar en hormonas como reguladores. Las hormonas son realmente elementos que van a participar en la modulación de procesos biológicos continuamente, en todo momento. Hay diferentes tipos de hormonas, por supuesto. Porque estamos hablando, probablemente te estás refiriendo en este momento a hormonas sexuales y si quieres lo clarificamos, pero pues tenemos sin duda la insulina es una hormona, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, el cortisol, etcétera. Hay muchas hormonas y cada una de estas cumple con funciones muy particulares. Si tu pregunta va dirigida en el terreno de hormonas sexuales, pues la comprensión de estas hormonas sexuales ha sido, yo me atrevería a utilizar una palabra muy pesada, pero ha sido revolucionaria Ujú. para nosotros como especie, porque ha sido uno de los factores más importantes que ha influido en esta longevidad, en el cuánto vivimos, pero no solamente cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Y déjame darte un ejemplo, porque pensamos muchas veces en términos de medicina, pero de manera muy aislada. Es como si habláramos de medicina y nada más pensáramos, ¿estamos saludables o no estamos saludables? Pero no nos Ujú. damos cuenta que de todas aquellas cosas que dependen de la salud. O sea, yo me atrevería a decir, a ver, la economía de las naciones y la productividad depende de las naciones, por supuesto. Pero ¿y qué hay de la antropología y qué hay de las interacciones que tenemos los seres humanos? ¿Qué tanto dependen de la salud? Y déjame darte un ejemplo muy sencillito. Si tú me preguntaras cuál ha sido la fuerza o el elemento fundamental que ha determinado que hoy vivamos en un mundo donde hay mucho más igualdad entre el hombre y la mujer y donde estamos produciendo mucho más riqueza de la que habíamos producido históricamente, te diría yo, es la aparición de los anticonceptivos. Los anticonceptivos que aparecen en los 60 Ujú. permiten por primera vez en la historia de la humanidad que la mujer tenga un desplazamiento y se incorpore a la vida laboral y que tenga un proyecto de vida muy distinto a lo que había ocurrido previamente. Entonces, cuando tú me hablas de hormonas, wow, es un súper terreno. Hablemos de la hormona que tú quieras. ¿Quieres que nos concentremos en hormonas sexuales? Hagámoslo. Pero Me entendamos, gustaría, sí, perdón. no, Me no, gustaría, perdón que te interrumpa, Alexander. Me gustaría profundizar en el tema y sobre todo en la parte de los desbalances, ¿no? O sea, cuáles son y de manera práctica las que son importantes para el hombre y para la mujer. Y te hago también la pregunta de esta regulación que mencionas, particularmente ahorita, justamente, mi esposa Marcela, pues ella tiene
pues una de estas enfermedades autoinmunes, Hashimoto, en el cual pues, le diagnosticaron hace muchísimos años y tomaba tradicionalmente Eutirox, ¿no? Y recientemente este año pues le cambiaron la dosis, fue con otro médico, la verdad es que con la persona que fue no sabía bien y le generó un desbalance brutal, ¿no? O sea, que dices, está cañón cómo la tiroides pues, regula y te genera, o sea, un desbalance brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Ahora sí que esta parte, pues es la parte de lo que te preguntaba de cómo influye en nuestro bienestar esta parte y cómo lo puedes de alguna forma regular y cómo afecta de un lado, pues para el hombre y para la mujer, las causales y cómo nos debemos de cuidar al respecto, ¿no? Mira, esto nos lleva, entre otras cosas, para abordar un tema como el que tú estás comentando, a entender de qué se trata y de dónde viene el problema. ¿Qué es tiroiditis de Hashimoto? Es esta enfermedad autoinmune donde el propio organismo genera la producción de anticuerpos que van a atacar a tu glándula tiroides. En la medida en la que esto ocurre, lo que va a suceder es que va a haber una reacción inflamatoria en la glándula, el tejido se va a cicatrizar, va a verse afectado y disminuye la capacidad de producción de hormonas tiroideas. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Digamos, el tratamiento es muy sencillo, simplemente reemplazar las hormonas tiroideas. Eso significa que si la glándula ya no tiene la capacidad de producir lo que le corresponde, pues tú sí lo vas a dar externamente, vas a dar artificialmente un medicamento que suple a esas hormonas que la glándula debería de estar produciendo. Se acabó y se supone que eso sería así de sencillito. Pero ahí entran toda una serie de consideraciones que la medicina convencional generalmente ya no hace. La primera pregunta en este sentido, Germán, es ¿y por qué aparecieron esos anticuerpos? ¿De dónde vinieron? ¿Qué es lo que ocurrió en el organismo precisamente para motivar que ese proceso empezara en primera instancia? Y es ahí donde la medicina funcional tiene una voz totalmente distinta porque empieza en ese cuestionamiento, en entender cuáles fueron los detonadores originales de ese proceso autoinmune. Además de esto, pues tienes que tener un reconocimiento de todos aquellos otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento de las hormonas tiroideas, cómo esto interactúa con muchos otros elementos. Tiene que ver con hormonas sexuales, tiene que ver con el cortisol, que es el estrés, etc. Pero si ya estás Ujú. hablando de que todo esto está regulado, ahí tienes que llegar entonces al terreno de saber, ok, estas dosificaciones que estoy usando del tratamiento, esa hormona tiroidea, ¿realmente está cumpliendo con todo el objetivo o hay algo más que de alguna manera esté influenciando y no esté permitiendo que esto funcione correctamente? Déjame darte un ejemplo muy sencillito que es en gran medida, digamos, una visión como de medicina funcional. ¿Qué Ujú. necesitamos? Vamos a suponer que ya, no hay vuelta de hoja, tengo que tomar el Eutirox, lo voy a tomar, por supuesto, pero ¿de qué depende que ese Eutirox haga lo que tiene que hacer? En primer lugar, depende de que yo tenga una absorción correcta de ese medicamento a nivel de mi sistema digestivo. ¿Y qué Ujú. requiero para que se absorba correctamente el Eutirox? Pues necesito ácido clorhídrico. Ese significa el ácido que produce el estómago. Pero si esta persona tiene una gastritis, por ejemplo, y crónicamente le están dando algún medicamento, el que tú quieras, puede ser Losec, o puede ser Dexivant, o puede ser Nexium, o Tecta, o Pantosol, o cualquiera, el que tú quieras. Estamos bloqueando la producción de ácido. Entonces, como consecuencia de ello, pues no va a haber una absorción adecuada de esas hormonas tiroideas. Entonces, Ujú. voy a estar dando un tratamiento que nunca va a lograr, o sea, digamos, absorberse adecuadamente y por lo mismo no va a permitir tener un buen control, una regulación.
Te pongo esto Claro. como un ejemplo porque tenemos que pensar en términos de todo. ¿Cuál es la producción de estas hormonas? ¿Cómo funcionan al nivel del receptor? ¿Cómo se transportan en el organismo? ¿Y cómo las metaboliza y elimina el organismo? Y esto nos puede Ujú. llevar a otro terreno. El terreno, por ejemplo, de toxicidad. Si somos lo que les llamamos metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Porque hay personas que utilizan un medicamento y les cae fatal. Y sus Ujú. médicos les dicen, no, no puede ser. A ver, esto le cae bien a todo mundo, a ti no te puede caer mal. Pues es que no te estoy preguntando, te estoy diciendo que me cae mal. Y Claro. generalmente el médico no se detiene a pensar en esos procesos de desintoxicación y si la persona está metabolizando efectivamente ese medicamento o no. Entonces, te pongo esto como ejemplo para entender, y eso es justo lo que hace la medicina funcional. Vincular todo, entender que todo está conectado y no es simple y sencillamente hipotiroidismo igual a Eutirox. No son recetas de cocina. Cada Sí. uno somos distintos y tenemos que reconocer en esa individualidad todas estas variantes. Ahora, eso vinculándolo, y me gustaría regresar ahorita al tema hormonal, ¿no? Pero como decías, pues de estas enfermedades crónico-degenerativas, Ujú, que de alguna forma dices, bueno, pues ahí está y depende de varios factores, primordialmente el estilo de vida, que se prenda o se quede ahí, ¿no? Apagado y pues dices, pues depende de un 30% la parte genética y el resto pues es ahora sí que cómo vives y la toxicidad que tienes, ¿no? Pero, por ponerte un ejemplo, si existe la posibilidad porque hereditariamente o genéticamente tienes o pudiera ser propenso en el porcentaje que tú quieras a cáncer, ujú. ¿no? Y pues tienes un buen estilo de vida y no se da. Pero ya que te da, pues hoy por hoy, pues hay N tratamientos y demás, normalmente con el tema del cáncer demasiado invasivos, pero con todo y la parte de invasivos que hay, pues hay una cura, ¿no? Al final del día decir, oye, pues la libraste y superó el cáncer, ¿no? ¿Qué pasa con temas como enfermedades autoinmunes? ¿Qué pasa con temas como la diabetes, no? El cuate que es diabético y que, pues, se tiene que poner insulina toda su vida, ¿esos tienen cura o vives ya con eso para siempre? Ya hoy estamos hablando de reversión de diabetes. Entonces, esto te lleva a ese principio de las células madre y esa posibilidad. ¿Qué es una célula madre? Y esto tiene que ver también con la epigenética. O sea, en nuestro proceso de desarrollo, entendamos que tenemos células que son progenitoras, que tienen la capacidad de generar diferentes líneas celulares. Entonces, estos son precisamente esas células que se pueden convertir en diferentes tejidos, ¿de acuerdo? Esas células existen en nuestro organismo y van a persistir durante toda la vida, pero generalmente no las activamos o se van activando de manera mínima. Bueno, pues hoy tenemos información que nos permite saber que es posible regenerar incluso las células que producen la insulina y que es posible revertir diabetes. ¿Se puede hacer en el 100% de los individuos? No, todavía no estamos en esa etapa en el conocimiento, pero ciertamente estudios de investigación ya lo han demostrado, no solamente en animales de experimentación, sino también en algunos grupos piloto en humanos. Y entonces la respuesta a tu pregunta es, aún ese tipo de padecimientos autoinmunes, hoy podríamos revertirlos. Pero nuevamente, esto no lo podríamos hacer, Germán, si no conocemos la causa. Sí. Entonces, o tenemos realmente la claridad sobre cuál es el origen, dónde está, cuál es la raíz de todo esto. Y cuando yo te hablaba hace un rato y te decía, bueno, la medicina funcional invita a pensar en lugar de en términos de diagnósticos, en términos de procesos biológicos. Y cuando entendemos cuáles son esos procesos biológicos que están alterados, entonces a partir de eso podemos empezar a diseñar estrategias a través de las cuales podamos regular e impedir que haya esta respuesta
inmunológica que Ok. termine afectando a los tejidos. Ahorita que tocas el tema, me gustaría hacerte la pregunta particular sobre las células madre, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, particularmente sobre el tema de longevidad. Em, yo he hecho algunos tratamientos de células madre y me llamó la atención partiendo también de un libro que existe, que escribe Tony Robbins con otros autores que se llama Life Force, que no sé si lo has tenido la oportunidad, que tiene que ver también con esos temas y que a él en lo particular le cambió la vida este tema, ¿no? Y él inclusive pues hace la recomendación en una clínica en Panamá, pues porque en Estados Unidos pues no hay, bueno, no digo que no hay, sí, pero no de manera comercial a todo La mundo. legislación pone todavía Eh, algunos, eh, te exactamente. pone obstáculos. Ujú. Entonces, ¿tú qué dirías al respecto de las células madre, comercialmente hablando, aquí en México, de los que lo hacen? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, sí, a ver, déjame partir tu pregunta. Primero, ¿creo en las células madre? Yo creo que no hay ni qué creer, o sea, son una realidad y sin duda, o sea, hay que tomarlo en consideración y son algo propio del organismo. Número dos, ¿puede haber terapias efectivas con células madre? Sí, sin duda. Número tres, ¿tenemos forma de validar objetivamente si lo que nos están administrando es lo correcto o no? Ahí es donde empezamos a caer ya en un área gris donde desafortunadamente no sabemos ni de dónde provienen, cómo fueron elaboradas esas células madre, cuáles fueron los protocolos a través de los cuales se cosecharon y se desarrollaron, y empezamos a caer ahí en una situación donde no tenemos la certeza de que lo que nos estén dando es lo que nos dicen que se supone que nos va a Ayudar. beneficiar. Así es, Ujú, ¿de acuerdo? Mira, yo creo que el punto más importante en este sentido, y esto yo creo que es uno de los hallazgos más fascinantes de los últimos años y además para el futuro o sea, es uno de los hallazgos determinantes de lo que va a ser para nuestra especie, el cuánto vamos a vivir y cómo vamos a vivir. Tú mencionabas el libro de David Sinclair, de Lifespan, y ujú, ahí David habla sobre los factores de transcripción. ujú, ¿Qué significa esto? Entendamos una cosa. Todas las células de nuestro cuerpo contienen toda la información genética. No importa si es una célula del cerebro, una célula del corazón, una célula de la piel o una célula del hígado. Ahora, ¿qué hace, sin embargo, que cada una de estas células tenga un comportamiento distinto? Bueno, tienes todo el código genético, pero precisamente hay ciertos elementos que son los que activan ciertos genes de cada una de esas células. Y eso es lo que hace que una célula del cerebro funcione de una manera, una célula de la piel, una célula del hígado o una del corazón tengan su propio comportamiento. Lo ujú. interesantísimo que se ha encontrado precisamente como en todas estas investigaciones de longevidad son estos factores de transcripción que de hecho fueron el motivo del premio Nobel de 2012, se llaman factores de Yamanaka. Eso quiere Ujú. decir que tienes todo el código genético en cada una de tus células y a través de estos factores puedes recuperar esa información genética. Entonces tú puedes hacer que una célula del corazón se convierta, por ejemplo, en una célula del sistema nervioso. Puedes hacer que una célula de la piel se convierta en una neurona. Lo puedes hacer si sabes cómo manipular estos factores de transcripción. Y esto es lo que da pauta, entre otras muchas cosas, para la regeneración, recuperación de órganos, digamos, en ese sentido. Entonces, hablar de células madre, sin duda, o sea, es un tema que existe, pero creo que todavía estamos
en una situación de incertidumbre respecto a la ciencia y la aplicación clínica. Y ahí a mí lo único que me preocupa es saber si lo que se está utilizando tiene realmente las capacidades que se supone que debe tener o no la tiene. Sí, 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 totalmente. Eh, digo, hoy por hoy vivimos en el mundo en un estrés constante, ¿no? Yo diría un estrés crónico a mayor o menor escala, ¿no? ¿Cómo dirías tú que el estrés afecta la salud en general y particularmente el tema de la memoria? El estrés lo entendemos como algo negativo y Ujú, eso es incorrecto. El estrés es una respuesta de nuestro organismo para tratar de recuperar el equilibrio. ¿Eso qué significa? Nuestro organismo está diseñado para funcionar en un balance. Esto tiene un término muy elegante en medicina, se llama homeostasis. ujú, Entonces, todo lo que rompe ese balance, esa homeostasis, es esa respuesta que tiene que tener nuestro organismo para tratar de regresarnos a ese balance. En ese sentido, Germán, tenemos que reconocer tres diferentes tipos de estrés. Hay un estrés que no va a modificar gran cosa las cosas, la situación. O sea, simple y sencillamente, ok, estamos enfrentando cierta situación, pero no va a tener realmente mucho impacto y poco a poco vamos a recuperar nuevamente, vamos a regresar otra vez a ese equilibrio. Hay un estrés que es dañino. ¿Por qué? Porque ujú. excedió nuestras capacidades. Porque nuestro organismo se ha visto ante un reto mucho mayor que el que podía enfrentar. Y en esas circunstancias, claro, esto va a generar enfermedad, va a generar problemas. Pero también hay lo que se llama hormesis. Y hormesis significa un estrés que nos está retando, nos está exigiendo, pero no al grado de rompernos, y entonces eso favorece nuestros mecanismos de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, literalmente, lo que no te mata, te fortalece. Entonces, Ujú. a través de ese estrés, vas generando una capacidad de respuesta cada vez mayor, porque te estás adaptando a esas circunstancias negativas y esto está permitiendo que conforme va pasando el tiempo tengas mayor y mayor capacidad de respuesta ante esas exigencias. Ahora, si lo llevamos al terreno del estrés negativo, es uno de los factores determinantes, entre otras muchas cosas, de enfermedades neurodegenerativas. Ujú, Nuevamente, esto me lleva al terreno de pensar en estos padecimientos. Así como hablabas de Sinclair o hablabas de Peter Attia cuando estamos hablando de longevidad, una de las voces más reconocidas en el terreno de las enfermedades neurodegenerativas es el doctor Dale Bredesen. ujú, Él ha participado desde hace más de 35 años en un grupo de investigación en UCLA, trabajando con Alzheimer en lo particular, y han diseñado protocolos para recuperación de estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es uno de los argumentos más importantes que este grupo ha identificado y por el cual ellos argumentan que la enorme lista de medicamentos que han sido propuestos a la FDA para su autorización para tratamiento del Alzheimer han fracasado? O sea, si tú ves cuántos medicamentos tenemos que sean efectivos para el tratamiento de Alzheimer, te vas a dar cuenta que realmente, si estamos hablando de efectivos, ninguno. Estamos hablando okey, de un par de medicamentos que frenan un poco la evolución o disminuyen un poco la sintomatología, pero de ninguna manera resuelven el problema. ¿Cuál es el punto? El punto es que cada uno de estos fármacos actúa por un mecanismo específico de acción. Y lo que este grupo ha identificado es que hay por lo menos 37 causas diferentes que condicionan la aparición de estas enfermedades neurodegenerativas. El estrés es una de esas, está dentro de esas 37. Pero si yo lo tengo que agrupar y decir, a ver, o sea, en lugar de pensar en 37 cosas diferentes, voy a tratar de
establecer categorías para tener un poco más claro qué es lo que está pasando, bueno, lo puedo dividir básicamente en 4 áreas. La primera de ellas sería procesos inflamatorios. Todo aquello que genere inflamación es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. En segundo lugar, toxicidad por glucosa. La glucosa en sí misma, si tenemos niveles elevados, puede generar estos problemas neurodegenerativos. Tercero, deficiencias. Y aquí estamos hablando hormonas sexuales, hormonas tiroideas, pero también nutrientes. Y cuarto, tóxicos. Entonces, si lo analizas de esa manera, entonces te da por lo menos un panorama mental mucho más claro para decir, a ver, ¿cómo quiero trabajar con estos individuos para tratar de, número uno, identificar tempranamente estos problemas y no permitir que sigan avanzando? O por el otro lado, si ya lo tengo claro, ¿qué puedo hacer para tratar de revertirlo? Y cambia totalmente, pues digamos, tu capacidad, tu potencial de acción. Ok, ok, está claro. ¿Cómo puedo tomar el control de mi salud hoy? Para quien nos esté escuchando, 5 consejos prácticos, particularmente de estilo de vida, digo, estilo de vida, alimentación, ejercicio, lo que tú dirías que es lo básico para empezar a tomar el control. A ver, déjame entrar a un terreno Ujú, que va a ser un poco distinto a la respuesta que estoy seguro que tú esperabas. En primer lugar, ¿cuáles son esos cambios en estilo de vida? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estilo de vida? Estamos hablando de 6 cosas. Estamos hablando de nutrición e hidratación. Número ujú, 2, ejercicio y movimiento. Número 3, calidad del sueño. Número 4, control, manejo de estrés. Número 5, relaciones interpersonales. Y número 6, abuso de sustancias. Ahora, esto todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo sí, sabe qué es lo que debe de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos plantea realmente 2 situaciones que tenemos que reconocer. Una de estas, en el manejo diario, en la consulta con los pacientes, o sea, como médico tienes la autoridad y la capacidad de decirle al individuo, estos son los cambios que tú tienes que llevar a cabo. El ujú, cómo lo dices, el qué tan convincente eres, el qué tan empático eres con el individuo, es lo que puede hacer una diferencia para que la persona adopte en un momento dado esas indicaciones o no las adopte. Porque tú le vas a decir qué es lo que tiene que hacer. La persona ya lo escuchó, pero de ahí tiene que llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Porque el médico no va a estar con él, no va a dormir con la persona, no va a estar hombro con hombro todo momento para decir, a ver, te estoy viendo, ¿eh? Tienes que hacer esto, esto, esto y el otro. Que por cierto, esto me lleva a otro punto que quiero que platiquemos un momento después, si el médico es el que tiene que estar al centro del ujú. tratamiento o no es la persona correcta en ese sentido. Pero bueno, para no perdernos. Entonces, el individuo ya escuchó qué es lo que tiene que hacer. Bueno, hay ciertos modelos que desde un punto de vista psicológico te permiten entender en qué etapa está el individuo para poder implementar los cambios. Ujú, Entonces, es posible que esté en lo que se llama una etapa precontemplativa. Todavía ni siquiera lo toma en cuenta. O puede estar en una segunda etapa, que es la etapa contemplativa. Ya le cayó el 20, ya lo está empezando a analizar. La tercera etapa sería de preparación, cuando está tomando las decisiones para llegar a implementar los cambios. La cuarta sería acción, ya está haciendo lo que le corresponde. Una quinta sería el mantenimiento, ¿qué hago para continuar sobre esa línea? Y una sexta sería recaídas, porque somos humanos y porque sí, no puedes vivir tu vida rígida en todo momento, sino que tienes que entender que hay flexibilidad y que hay circunstancias y habrá momentos en los cuales vas a flaquear. Bueno, pues ¿cómo te recuperas de esas recaídas y qué es lo que haces para volver otra vez a entrar en el sistema? Entonces, como médicos, tenemos que tener la capacidad
de saber cómo apoyar al individuo en cada una de estas etapas, porque nuestra labor no es la misma en la etapa precontemplativa que cuando hay una recaída o cuando estás hablando de la acción. Y si el Sí, médico no comprende eso, entonces ciertamente no está teniendo un impacto, ¿de acuerdo? claro, Pero claro. eso, déjame llegar al último término, y es donde te decía yo que probablemente no te voy a dar la respuesta que tú esperabas. Todo esto que te estoy diciendo de los hábitos de vida y de saber en qué etapa está el individuo, finalmente nos lleva a esa condescendencia, esa compasión que hoy decimos que es lo que tenemos que tener como seres humanos. Haz de cuenta Ujú. que estamos viviendo en una etapa en la humanidad, no como individuos, la humanidad en general, donde nos espanta lo que nos lastima, nos Ujú. espanta todo aquello que nos rompe nuestras estructuras. Y todo el tiempo estamos pensando en términos de bienestar, o sea, entendiendo bienestar como si aquí no se mueve nada, no hay nada que me esté afectando, todo está bien. Y si voy a tener allí alguna crisis, va a haber alguien que va a venir y me va a dar una palmadita y me va a reconfortar y me va a ayudar a salir adelante. La Ujú. realidad no es esa. La realidad es que esta es una vida dura y que tú sabes qué es lo que tienes que hacer y nadie lo va a hacer por ti y tú tienes que entender que tienes que tomar decisiones. Ahí está la información. Asesórate, sí, asesórate, pero enfrente el reto y Sí, cuestiónate quién eres. Vete genuinamente al espejo, auténticamente al espejo y decir, a ver, mi proyecto de vida soy yo, quién quiero ser y a dónde quiero llegar y entender que nadie me va a llevar y no importa qué haya implícito, qué es lo que yo tenga que sufrir para ese propósito, yo sabré cómo lo tengo que hacer. Entonces, si lo ves desde esa óptica, entonces sí, toda esta información y el balance que los médicos y los asesores y nutriólogos y health coaches, etcétera, te van a dar, te va a ser útil. Pero al final del día, tú tienes que tener esa capacidad de introspección para hacer ese cuestionamiento, decir, a ver, nadie me va a dar esto, qué es lo que hoy soy y a dónde quiero llegar. sí, sí, de acuerdo contigo. Sí, y todo se empieza por la voluntad, ¿no? El querer, y creo que, pues, es parte de lo que, pues, por lo menos la gente que está en este espacio y que nos está escuchando, pues, está en búsqueda de algo, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en el tema del balance entre cuerpo, mente y espíritu, pues, es gente que tiene un interés en explorar, en aprender más, que tiene curiosidad en todos estos aspectos para ser mejor, ¿no? Y creo que basado en ese comentario que hago y estando 100% de acuerdo con lo que estás mencionando, para los que están dispuestos y quieren empezar hoy, Sí. eh, partiendo de lo que viene siendo el check-up tradicional, ¿cuál sería el primer paso? Y prácticamente decir, oye, pues un check-up que no es el tradicional, que te puede dar bastante información y evidentemente después buscar al doctor Crujan para que me diga un poco el camino por donde me debo de ir. Mira, aquí hay varios puntos. O sea, nos lleva esto de regreso al inicio, o sea, este health span, ¿de acuerdo? Ujú, Y entonces, uno de los puntos importantes, estás apenas por cumplir 50 años, Germán, sí, pero esa es la edad que tú tienes a partir de tu fecha de nacimiento. Esa no la vas a cambiar. Pero ¿cuál es tu edad biológica? ¿En ujú. dónde estás? O sea, tienes 49, pero ¿de cuántos te sientes o de cuántos quisieras estar? Y No, yo creo yo que me esos siento de son, 27. pues de eso se trata, ¿no? Entonces, Exacto. y Peter Attia habla de la década marginal también. Ujú, Y en ese sentido lo que él dice es, a ver, la última década de nuestras vidas, ponle el número que quieras. Si voy a vivir hasta 100, entonces quiere decir de 90 a 100 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para ujú. vivir esos últimos 10 años como los quiero vivir? Ya sabes que biológicamente va a haber un deterioro progresivo del organismo porque eso es ineludible.
van a disminuir ciertas capacidades físicas, la capacidad de funcionamiento de tus riñones, la fortaleza de tu corazón, la estructura muscular, en fin, toda una serie de cosas que se van a ir modificando, ¿de acuerdo? Si tú ya conoces cuál es ese ritmo de deterioro biológico, ¿qué tienes que hacer hoy para tener un punto de partida mucho más alto para que esa pérdida no impacte esos 10 últimos años de vida? Quiero pasar esos 10 últimos años de vida postrado en una cama o en una silla de ruedas, o quiero tener la capacidad de moverme con toda libertad, no tener que depender de nadie, poderme sentar en el piso y levantar por mí mismo. O sea, cosas que parecen menores, pero que tiene uno que empezar a trabajar desde aquí. Y el tema de edad biológica tiene que ver también con esto. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, porque estos check-ups tradicionales están diseñados para identificar problemas que ya existen, no para anticipar problemas. Entonces, sí hay cosas a través de las cuales podemos hacer esa evaluación mucho más detallada, mucho más profunda, que nos permita definir mucho antes de que ocurran estas situaciones en dónde estoy y qué puedo hacer al respecto. Fíjate, hablemos, por ejemplo, de arteriosclerosis, que es la causa número 1 de muerte en el mundo. Y arteriosclerosis manifiesta primariamente como infartos cardíacos. Claro, hay otras áreas dentro de esta categoría. Tienes enfermedades cerebrovasculares, tienes obstrucción arterial en diferentes partes del cuerpo, pero hablemos de infartos cardíacos. ¿Cuánto tiempo tarda esa evolución, ese proceso en avanzar hasta el día en que ocurre el infarto? Se calcula que son 30 a 40 años. Wow. Entonces, eso quiere decir que puedes hacer mucho para identificar eso en el camino, para tratar de abortar este proceso y no permitir que siga avanzando y que eventualmente derive en ese infarto. Sí. Mencionábamos enfermedades como Alzheimer. ¿Cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuáles son las etapas que anteceden al Alzheimer? Son 2 etapas y en conjunto son aproximadamente 20 años. Los primeros 10 años es lo que se llama disfunción cognitiva subjetiva. Los siguientes 10 años se llama disfunción cognitiva leve, que tienen ciertas características cada una. Ahí hasta que esto progresa hacia el Alzheimer. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que estos check-ups tradicionales te están diciendo cómo estás hoy. Sí. No qué es lo que está pasando, no en qué etapa estás. Entonces, yo creo que si cambiamos nuestra óptica y empezamos a cuestionar esto en términos de edad biológica, entendiendo que la edad biológica es el cómo está funcionando mi organismo independientemente de mi fecha de nacimiento. ¿Okay? Sí. Yo puedo tener una edad biológica menor, pero también puedo tener una edad biológica mayor. Sí. Entonces, ¿qué tengo que corregir ahora en ese sentido para realmente mantenerme en un funcionamiento óptimo y de esta manera asegurar ese health span que tanto codiciamos? Sí, sí. Pues sí, muy, muy interesante, mi querido Alexander. Digo, podríamos estar aquí varias horas platicando y entrando a cada uno de los temas. Yo creo que esta es una probadita. Definitivamente, ahora que estés por acá en México, te voy a pedir una cita justamente para esa parte de que yo, la verdad, genuinamente tengo mucho interés y creo que, pues, precisamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, lo que hagamos hoy, sin que se convierta en una vida que digas, híjoles, pues ya no haces nada, ya no comes nada, ya esto, el otro, porque pues sí, muchos dicen, no, hombre, pues así que flojera. No, yo creo que es un poco como decir, ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, que disfrutes la vida, pero todas las cosas que puedas hacer, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. A ver, si yo no estoy proponiendo un régimen monástico, ¿ok? Uh-huh. Y rígido, al contrario, ¿ok? Y entendiendo, por eso hablaba yo también hace unos minutos apenas de esta flexibilidad. Y decía yo, no somos estáticos y va a haber circunstancias en las cuales sin duda vamos a tener recaídas, pero no importa.
El punto es gozar el tiempo, el punto es tener la capacidad de disfrute y que tu organismo tenga, o sea, te permita llevar a cabo ese disfrute. Y en el balance general vas a mantener un régimen y de ahí digamos, vas a subir y bajar, te vas a Claro. pegar en las circunstancias en las que debas apegarte más o relajarte cuando te tengas que relajar más, pero el grueso te vas a mantener y eso es lo que va a hacer que realmente tu organismo sí funcione de una manera ideal. Pues muy bien, mi querido Alexander, ha sido un placer compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. Al contrario, Germán, te agradezco mucho por la oportunidad. Yo creo que estos son mensajes que tenemos que transmitir y un punto que nunca me canso de decir y que sin embargo es un reto que todavía queda ahí. Esto lo tenemos que traducir no solamente para nuestras audiencias, lo tenemos que permear a la sociedad en general. Y Sí. hay también en este sentido enormes brechas sociales que desafortunadamente por cuestiones incluso económicas no permiten que haya disponibilidad o acceso para servicios de salud o para alimentación mucho más sana. Tenemos que encontrar las formas en las que pudiésemos democratizar esta medicina para que la sociedad en conjunto sea más sana. Me encantaría, Alexander, si tenemos la oportunidad posteriormente en unos meses, hablar de ese tema particular, del sistema de salud en nuestro país y lo que podemos hacer al respecto, cómo funciona, que yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pues yo invirtiendo capital privado en varias cosas he analizado mucho eso y cómo está totalmente pues, el sistema entre las aseguradoras, cómo funcionan los hospitales, los incentivos que tienen los médicos y demás, que no quisiera meterme eso ahorita, pero me gustaría invitarte otro día para platicar específicamente de eso y generar conciencia. Cuenta conmigo porque yo creo que esa es una asignatura pendiente muy importante. Pues muchísimas gracias, Alexander. ¿Dónde te podemos encontrar? Básicamente en todas las redes sociales como Dr. Dr. Kruham, Krouham, y en la página de Vitaplenus, con B de Víctor, vitaplenus.com. Muchísimas gracias, Alexander. Al contrario, Germán, te agradezco por la oportunidad.